Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los profesores y, lo más importante, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Ruth Alarcón y comenzamos con el extracto de hoy. Seguimos hablando del amor y la amistad. En la siguiente nota conoceremos la explicación que los científicos le dan al amor y a todo lo que sentimos cuando estamos enamorados. ¿Ustedes qué creen? ¿Empezará el amor en el corazón o en el cerebro? Veámoslo en nuestro reportaje. ¿Existe una definición global del amor? Definitivamente no. La idea de lo que es el amor depende del contexto familiar y la experiencia que cada ser humano ha tenido a lo largo de su vida. Sin embargo, la ciencia sí tiene una explicación. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Eduardo Calixto González, jefe del Departamento de Neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, sobre este tema. Dato curioso: el proceso del amor no comienza en el corazón, sino en el cerebro. El amor es un proceso de conexiones neuronales acompañado de un estado neuroquímico en el cual algunas sustancias lo que hacen es incrementar la sensación de felicidad, haciendo conexiones de redes neuronales que motivan ciertas conductas placenteras y al mismo tiempo disminuye la lógica y la congruencia. El enamoramiento, evolutivamente, tiene la función de capacitarnos para elegir a la pareja que done sus genes y que, junto con los nuestros, permita la perpetuación de la especie. Neurológicamente hablando, el proceso es otro. Por eso el enamoramiento depende mucho de un proceso que le llamamos neuroquímico de dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad y al mismo tiempo de la poca lógica y congruencia, de la oxitocina que genera apegos, de la endorfina que genera adicción, de óxido nítrico que genera prácticamente la sensación de aprendizaje y de algunas otras sustancias involucradas. ¿Pero por qué nos sentimos en las nubes cuando nos gusta a alguien? El cerebro enamorado tiene la característica de ser poco congruente y objetivo. Y entre más enamorado esté, entre más nos abarque la pasión, el cerebro va perdiendo la relación lógica y congruente. Cabe destacar que existe una diferencia entre estar enamorado y amar. Amor y enamoramiento en este contexto, entonces, tenemos que entender que a diferencia fundamental es que el enamoramiento tiene una fecha de caducidad de 3 a 4 años. En cambio, el amor es un proceso más inteligente, más llevado y que a lo largo de la vida, hoy sabemos que puede durar toda la vida si se construye adecuadamente. El amor es una decisión. El amor acepta a la persona como es. ¿Y qué sucede cuando no somos correspondidos? El cerebro no está preparado para aceptar el desamor. Y entonces hay una disminución de dopamina, de endorfina y de oxitocina. Y es por eso que nos damos cuenta que en el desamor existe un dolor moral, un dolor físico también. Y al mismo tiempo esta sensación puede ir haciendo que nos sintamos cada vez más mal ante una situación que a largo plazo implica claramente que tenemos que aprender. El desamor es una de las experiencias que más enseña en la vida. Científicamente no solo existe el amor por la pareja, también está el maternal, paternal, entre hermanos y los amigos, quienes son fundamentales para el bienestar mental. La amistad influye positivamente en los seres humanos. Desde el punto de vista cardiovascular, sentir apego, sentir la sensación de que alguien me va a cuidar, disminuye la capacidad del corazón para incrementar su presión arterial. Por lo tanto, los hipertensos o aquellos que están sometidos a estrés agudo, el hecho de sentirse parte de la vida de alguien disminuye este desgaste fisiológico. Se oxigena mejor, una persona suele respirar más profundo y entonces dar un mayor aporte de sangre al cerebro. Inmunológicamente el sistema inmunológico se refuerza cuando estamos en presencia de una amistad sincera.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial. La educación sexual permite a los jóvenes conocer su cuerpo, evitar embarazos en esta etapa y protegerse ante enfermedades de transmisión sexual. En días como hoy, la palabra amor aparece en todas las situaciones. Una reflexión obligada es la relacionada a la educación de la sexualidad, que incorpora emociones, pensamientos, sentimientos y la interacción con otras personas. La educación de la sexualidad inicia de manera no formal desde la primera infancia, cuando se les educa en su manera de pensar, de sentir y la forma en que expresan sus emociones. Los programas escolares de educación sexual brindan a los alumnos información sobre su cuerpo, órganos genitales y lo relacionado a la salud reproductiva. Una política adecuada que debe basarse en información precisa, destaca Ena Heréndira Niño Calixto, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dándole información clara y objetiva, acorde a la edad de los niños, las niñas, posteriormente de adolescentes y adultos jóvenes. Y que además esta información les lleve a tener vivencias positivas. O sea, romper con estos esquemas tradicionales de mala información respecto a que la sexualidad es genitalidad. Esta información sirve para prevenir embarazos y sí hay estudios que plantean que a mayor educación de la sexualidad, menor el inicio de edad para la actividad sexual coital. Países como Alemania y Suecia han implementado educación sexual desde la infancia, presentando niveles bajos de embarazo de niñas y adolescentes, según análisis de la UNESCO. De ahí que es relevante formar a niñas, niños y adolescentes en salud sexual y reproductiva, pues con ello puede prevenirse el contagio de VIH, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, aborto, iniciación sexual temprana y explotación sexual. Es común que en las familias, incluso en algunas escuelas, la educación de la sexualidad obedezca a factores sociales y culturales. La mejor forma de contrarrestarlo es compartir conocimientos y habilidades que permitan a los alumnos enfrentar riesgos sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Habría la posibilidad, ¿no?, actual de que los profesores de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, también reciban esta capacitación. Yo creo que es una capacitación básica, al menos para que los conceptos se transformen y se tenga una mirada distinta hacia lo que es la sexualidad. México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes. Aproximadamente se registran 77 nacimientos por cada 1000 jóvenes entre 15 y 19 años. En contraste, en Suecia, un país donde la clase de sexualidad es de carácter obligatorio, el promedio de menores embarazadas es de 3 por cada 1000. En la actualidad, los contenidos que se presentan en los libros de biología de secundaria contribuyen a brindar información veraz y objetiva. Los actuales libros de texto ya incorporaron el tema de la diversidad sexual, el tema de la afectividad, de la socioafectividad, ¿no? O sea, la afectividad con uno mismo en aras de la autoestima, como la socioafectividad en términos de los vínculos que establecemos con otras personas. La especialista considera que las instituciones educativas deben contar con un currículo académico desde la etapa preescolar hasta universitaria, con información clara, sustentada en evidencia científica e inspirada en valores como el respeto y los derechos humanos. Y justamente hoy, en nuestra sección Salud para Todos, nos acompañó en el estudio la maestra Michelle Charlier Curi, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, quien nos explicó la importancia de la educación sexual en los jóvenes. Miren, desafortunadamente el tema de la educación sexual en nuestro país sigue siendo un tema tabú. En muchísimos lugares vemos que a las mamás les cuesta mucho trabajo hablar con los hijos, a los padres hablar con los hijos sobre esta situación de la educación sexual, lo que hace que sea algo muy atractivo para el joven. Porque ustedes recuerden que lo que no se conoce es lo que quieres conocer. Lo prohibido impela al goce. O sea, si me lo están prohibiendo es porque quiero ir a hacerlo. Entonces, entre más les digan que no, entre
entre más quieran evitar el tema, más atractivo va a ser para la juventud. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahorita que estaban hablando de estadísticas en cuanto a los embarazos en México, efectivamente sucede, ¿no? Vemos nosotros todos los días en el hospital llegar jovencitas, niñitas de 11, 12 años en una situación de embarazo. ¿Por qué? Porque no hubo una educación sexual. No se les dijo lo que tenía que pasar. Ellas consideran, las mamás, las abuelas, muchas veces las abuelas que están al cuidado de las niñas porque las madres tienen que ir a trabajar, que son cosas que no se tienen que hablar, que no se tienen que tocar. Y necesitamos abrir ese espacio porque los jóvenes no lo conocen, no lo entienden. Ya decía Freud, ¿no? Hay una cosa que se llama sexualidad infantil. La sexualidad infantil es completamente distinta a la sexualidad adulta, porque en la sexualidad infantil va a haber una situación placentera. Miren, la edad ideal es cuando los niños empiecen a preguntar. Si ellos ya están preguntando, es porque algo quieren saber. ¿Sobre el sexo directamente? Sobre el sexo. Es porque en la escuela los amiguitos ya hablaron, porque lo buscaron en internet, porque lo que sea, y ya quieren saber. Y no hay mejor persona para explicar que las personas en casa. Entonces, desde que ellos empiezan a preguntar qué significa esto, cómo se hace aquello, hay que tener la posibilidad de hablarlo. Ahora, hay que entender también que hay un lenguaje infantil. No podemos hablar con los niños como hablamos con los adultos. Los niños comprenden todo. Eso de que los niños no se dan cuenta de las cosas es falso. Ellos entienden todo, ellos van a saber todo lo que pasa, pero necesitamos tener un lenguaje adecuado a su edad para que no sea terrorífica la información, ¿no? Un niño evidentemente no va a entender tal cual lo que es la sexualidad adulta, a menos que se lo podamos explicar desde un lenguaje del cuerpo, de la anatomía de los sexos y de qué es lo que pasa con un contacto con uno y con el otro. Ellos preguntan. Muchas veces sí nos cuestionamos sobre las edades, pero de verdad los niños son una cosa brillante. Y desde muy pequeñitos ellos dicen, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Esa se llama curiosidad que impela el pensamiento. Si los niños preguntan es porque ya están pensando y hay que contestarles para colmarlos de significados y que no los vayan a buscar en la calle, en experiencias o que pasen al acto, ¿no? Nosotros decimos mucho en psicología, lo que no se habla se actúa. Entonces, si tú no me dices las cosas, voy a ir a hacerlas, porque no sé qué gravedad contienen, en qué problema me puedo meter, etcétera. Pero si tú me lo dices, yo le encuentro un significado y lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero hay que hablar. Durante el largo de la vida nosotros vamos a pasar por diferentes etapas. Cuando nosotros somos niños, en psicoanálisis se llama que hay una sexualidad polimorfa. Es decir, que el niño se enamora de lo que sea, del gato, del amigo, de la mamá, es como completamente polimorfa y no tiene una forma el amor. Después vamos creciendo y vamos eligiendo nuestro objeto de amor. Se dice objeto, pero bueno, en realidad es la persona de amor. Esa elección de objeto, como nosotros le llamamos, va a ser la identificación que tengas con normalmente la niña con su madre y el objeto de amor va a ser el sexo opuesto, el padre, o al revés, que también se puede dar. Esas son elecciones. Necesitamos entender que hay una cosa que se llama respeto y el respeto va en cuanto al otro a lo que el otro quiere elegir sin que tenga que ver yo. Esta situación de la homosexualidad, de los polimorfos, de todas estas formas diferentes de amar, son absoluta y totalmente válidas mientras el otro las respete y mientras no haya un daño hacia el otro. Siempre que respetemos y que no dañemos a las personas, hay que hablar de las diferentes formas de amar. Somos humanos y simple y sencillamente por ser humanos podemos elegir la forma en la que queremos vivir y eso tiene que ser absoluta y totalmente respetada por quien se nos ponga enfrente. El periodo en donde nosotros tenemos que empezar a hablar con los hijos sobre estas situaciones es en la pubertad. ¿Qué es lo que pasa en la pubertad? Son los cambios secundarios en el cuerpo, ¿no? Los niños van a cambiar su cuerpo, las niñas también, la voz, etcétera. Y ahí, en cuanto empieza a haber un cambio, ellos van a poder entender qué hacer también a nivel amor, a nivel sexualidad, etcétera, cuando deseen iniciar su vida sexual. La pubertad es el concepto fisiológico, biológico de lo que comúnmente llamamos adolescencia. La adolescencia va a ser el concepto psicológico. Es la etapa más complicada por la cual va a pasar un ser humano. Y por eso es muy importante acompañarlos en esa etapa, porque es ahí donde van su primer amor, es ahí en donde van a elegir el objeto de amor, es ahí donde van a elegir el objeto de identificación. Y es ahí donde hay que hablar de también este tipo de prevenciones que debe de haber en cuanto a lo que tú mencionabas, Amar. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con senadores que integran las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales con el propósito de dialogar y analizar la reforma en materia educativa que plantea el gobierno federal.
Con el propósito de entablar un diálogo constructivo en torno a la reforma educativa que propone el gobierno federal, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con senadores que integran las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales. En esta jornada, organizada por la Cámara Alta para fortalecer la educación en México, el titular de la SEP escuchó las inquietudes de los legisladores y dio puntual respuesta a cada una. Se habló sobre diversos temas, entre ellos la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del que dijo será reemplazado por un nuevo organismo cuyo objetivo será la mejora educativa. Lo que buscamos con un nuevo centro, y por eso le llamamos de revaloración del magisterio, es que tenga como filosofía trabajar para que la evaluación de los maestros, la capacitación magisterial, la formación magisterial, precisamente sea su objetivo y que tenga entonces un objetivo relacionado con la mejora continua de la educación. Se hicieron planteamientos en torno a la autonomía universitaria, la cual está garantizada en el dictamen que se elabora en la Cámara de Diputados. Una propuesta surgió en voz de los senadores, quienes propusieron el fortalecimiento de las escuelas normales como parte de la conformación de las leyes secundarias. Esperamos que las leyes secundarias que se trabajarán, que se presentarán oportunamente, consideren una profunda reforma al diseño curricular, a los planes y programas de estudio de nuestras escuelas normales. La revisión de los perfiles de docentes y de directivos. Me parece que si queremos incidir a profundidad en la transformación del sector y por consecuencia del país, tenemos que ser muy rigurosos en adelante con los maestros que laboran en las escuelas normales y sus directivos. La legisladora de Morena, Antares Vázquez, se pronunció sobre la política planteada por las autoridades sobre la enseñanza de inglés a través de plataformas digitales, al señalar que es una buena herramienta para lograr que las niñas, niños y jóvenes tengan un acercamiento a esta lengua. El maestro de grupo, el que está frente a grupo, no necesita saber inglés cuando hay un curso planteado que alguien lo puso allí y ya. No, hay todo un equipo, es mucho más complejo dar una clase en línea que dar una clase presencial, lo digo habiendo hecho las dos cosas. El titular de la SEP respondió al cuestionamiento de los senadores en torno al acceso a la educación de menores en comunidades indígenas y comunidades apartadas del país, para las que se contempla la elaboración de contenidos pertinentes y acordes a su lengua materna. Tenemos una deuda muy importante con los pueblos indígenas, con la educación indígena, y que tenemos que empezar por fortalecerla en todos los aspectos, tanto de infraestructura como de formación de maestros, de fortalecimiento de la lengua y de búsqueda de una mejora en términos equitativos, más, digamos, una atención mayor que al resto del sistema. En el diálogo entablado, Esteban Moctezuma conminó a los legisladores a construir un acuerdo nacional educativo con una visión a 30 años, en el que todos los actores estén incluidos. De esta manera, aseguró que se podrá aplicar la ley para resolver los problemas que vayan surgiendo. Debemos de transitar todos juntos en la construcción de un acuerdo que realmente nos lleve a la permanencia de las políticas, a la aceptación de las políticas. Siempre habrá discusión, siempre habrá puntos de vista, siempre habrá presión, pero si hay un cauce, pues entonces tendremos muchos mejores resultados. En la reunión también se analizó la importancia de la educación inicial y el programa que en la materia se elabora en coordinación con las Secretarías de Salud y del Bienestar. Además, que se hizo hincapié en la estrategia de aprendizaje colaborativo que se planea implementar en las escuelas multigrado, en las evaluaciones formativas para los docentes y en la cobertura universal en educación superior.
Y en la Cámara de Diputados continúa el análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional mediante la realización de 7 audiencias públicas. En la quinta mesa de diálogo se reunieron organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales involucrados en la educación. La educación es uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, noción elemental para el desarrollo de un país. En México, la educación es impartida por el Estado. Es gratuita, laica y obligatoria para los niveles preescolar, primaria y secundaria. Nuestro país destina en promedio el 4.3% del PIB a educación. Sin embargo, de acuerdo con el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 48% de los estudiantes mexicanos no logra alcanzar el nivel mínimo de competencia al finalizar su periodo de estudios obligatorios. En este contexto, la Cámara de Diputados abrió por quinta ocasión sus puertas a una jornada de reflexión sobre la reforma en materia educativa, la cual plantea un nuevo enfoque para los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. En esta ocasión se reunieron organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales involucrados en la educación para dialogar sobre el nuevo rediseño del sistema educativo del país. La coyuntura estructural que plantea la cuarta transformación de nuestro país es la oportunidad para que la gestión educativa de los planteles de educación básica y del nivel medio superior se oriente a la generación de condiciones educativas pertinentes que permitan mejorar los aprendizajes de los alumnos a través del trabajo colegiado y activo. Estos trabajos en conferencia han ofrecido un espacio libre a especialistas, académicos, instituciones, políticos y organizaciones, quienes intercambian diversas propuestas en búsqueda del beneficio de la educación. Si bien existen distintas posturas, los especialistas coinciden en la necesidad de mejorar el paradigma de la educación con el objetivo de posicionar al quehacer educativo como el eje de transformación social y fortalecer nuestra vida democrática a partir del ejercicio de este derecho humano. Proponemos que la educación sea un bien común, en el sentido que se oriente hacia el interés público, hacia el desarrollo social y hacia el desarrollo colectivo. Esto requiere que el Estado reafirme su papel irrenunciable como garante, custodio y responsable principal de la educación, permitiendo la mayor participación de todos los agentes sociales, públicos y privados en los distintos ámbitos de la calidad educativa. La iniciativa presentada el 12 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone la universalidad y obligatoriedad de la educación en todos sus niveles, así como fortalecer distintas disciplinas humanísticas y la promoción de la cultura física y el deporte. Los programas de cultura física y deporte son un componente esencial en la educación de calidad, puesto que no solo la actividad física, sino que hay pruebas de que dichos programas guardan relación con la mejora del rendimiento académico y enseñan valores básicos tales como la cooperación, el respeto e incluso desarrollan aptitudes humanas. Al finalizar esta audiencia pública, los asistentes apoyaron el mejoramiento del Plan Educativo Nacional, incluir planes y programas que fortalezcan la cultura, las artes, el cuidado del medio ambiente y los valores. Asimismo, se propuso mejorar las condiciones laborales de los docentes, generar herramientas adecuadas para garantizar el fortalecimiento del aprendizaje a través de diversas formas pedagógicas. Si tenemos buena infraestructura para que los maestros puedan llegar a las escuelas más lejanas, vamos a tener maestros que quieran estar ahí. Esto significa que como derecho humano de todas las personas y como vehículo para garantizar sociedades pacíficas y sustentables en un planeta también sustentable, el artículo 3º debiera reafirmar la integralidad de la educación, basada en el respeto y la dignidad de todas las personas sin importar sus diferencias y en garantizar una formación amplia y humanista que considere los diversos ámbitos del desarrollo humano. Las próximas audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro recibirán a asociaciones de padres, madres de familia y alumnos de diferentes niveles educativos, además de organismos educativos públicos, autoridades educativas federales y estatales.
Al finalizar estos foros de consulta pública, se va a dictaminar una iniciativa que surge de una gran consulta nacional efectuada mediante foros estatales, diálogos públicos y consultas digitales. Así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con Extracto. Les recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ruth Alarcón y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gobierno de México.